بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على Muhammad وعلى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bien, bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Bueno, lo que vamos a empezar a ver a partir del día de hoy y en las siguientes 3 o 4 clases son las distintas partes del rezo. Bien, como para empezar vamos a empezar con lo que es el adán o el llamado a oración y el iqamat, o es una especie de preparación. Bien, el adán y el iqamat no son obligatorios, pero son preferibles de recitarlo antes de los rezos obligatorios. De los preferibles no hace falta. Bien, es necesario hacerlo en su momento, cuando sabemos que es el horario de rezo. Por ejemplo, si hacemos el adán y no ha llegado el mediodía, para el rezo del mediodía no tiene ningún sentido, digamos, no es correcto, a menos que estemos haciendo un adán, digamos, un rezo en pago de uno que no hayamos hecho, un rezo obligatorio obviamente. Pero si no es el momento del rezo, hacer el adán no tiene sentido. Se debe hacer primero el adán y después el iqamat normalmente. Si uno hace primero el iqamat, después el adán, no es correcto. Digamos, después hay que hacer las distintas oraciones del adán, es necesario hacerlas seguidas, digamos, no Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Estoy 15 minutos, o 10 minutos, o 5 minutos, y después no. Es un llamado a la oración, con lo cual tiene que tener cierta fluidez. Bien, hay que hacerlo con una continuidad, una secuencia. Ahora, ¿qué pasa si entramos en una mezquita y vemos que hay alguien que está haciendo el llamado a la oración? ¿Hace falta que nosotros también en nuestros rezos volvamos a hacer el llamado a la oración? No. En el caso de que entremos en la mezquita y vamos a hacer un rezo comunitario, no hace falta ni el adán ni el iqamat. El iqamat lo hace el imam de la oración, y el adán a veces lo hace un muaddin o alguien especializado, o a veces una más de la congregación, cualquier persona que está ahí. Entonces no hace falta en el caso de la oración comunitaria hacer ni el llamado a la oración ni el iqamat. Bien, es muy preferible que la persona que vaya a hacer el llamado a la oración, que primero que sepa bien los horarios, después que lo haga en voz alta. Bien, y como muy preferible también es que sea justo, una persona que se sepa que no es un gran pecador y demás, digamos, como habíamos dicho la otra vez. Entre las condiciones de considerar una persona justa está en que no cometa grandes pecados de forma muy evidente, digamos. Por ejemplo, se sabe que esa persona es por ejemplo, un bebedor, o no reza nunca en su vida, y viene a hacer la oración, digamos, el llamado a la oración, no es correcto. Bien, otro momento en el que es preferible hacer el adán y el iqamat es cuando un niño viene al mundo, un recién nacido. Es preferible hacer
oído derecho hacer el Adán y en el oído izquierdo hacer el Ecomat. Eso es algo muy preferible para que hagamos a nuestros hijos o a nietos o sobrinos o lo que fuese. Bien, ahora vamos a empezar a ver ya así de forma más... Primero un mapa general de lo que son las obligaciones de la oración y lo que es considerado pilar o rukun y lo que no es considerado pilar. Bien, qué queremos decir con esto? Después lo vamos a ver. Entonces, ¿qué partes son pilares de la oración? Bien, son la intención, es decir, poner la intención en Dios, el estar parado al principio de la oración, digamos, a la hora de recitar las suras, el takbiratul ihram, es decir, el inicio de la oración, la inclinación y la prosternación, es decir, son 5. Intención, el pararse, el takbiratul ihram, la prosternación y la inclinación, son 5 dijimos entonces. Ahora, ¿cuáles son los que son obligatorios nuevamente, pero no son pilares? Son la sura, el hacer el hamd y otra sura más, los dhikr, es decir, las frases que decimos cuando estamos prosternados o en posternación, el testimonio al final del rezo, y en el medio cuando son oraciones de 4 rezos o de 4 ciclos o de 3 ciclos, el saludo al final del rezo, el mantener orden entre las distintas partes de la oración y el mantener la secuencia, es decir, que no se pierda, no hacer grandes pausas en las distintas partes de la oración. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que haya partes obligatorias que son pilares y partes obligatorias que no son pilares? Quiere decir que si uno en el momento de rezar se olvida de un pilar, se olvida o agregue alguno de los pilares, digamos, aun cuando fuese sin intención, ese rezo es inválido y vamos a tener que volver a hacerlo. Ahora, en el caso de los no pilares, es decir, las partes obligatorias, como habíamos dicho, la sura, digamos, los recuerdos y demás, no los olvidamos sin hacerlo de forma intencional, ¿no? Nos olvidamos y vamos al siguiente parte, no hace falta repetir todo el rezo, sino que hay distintas prácticas que lo pueden compensar, que después lo vamos a ver, dependiendo qué parte es la que nos olvidemos. Ahora, como regla general, tengamos en cuenta esto. Por ejemplo, si hago un sujud de más, o una inclinación o una prosternación de más, o no hago el takbiratul ihram, cualquiera de esas cosas implican que voy a tener que volver a hacer el rezo. Bien. اللهم إني أسألك من مشيئتك بأمضاها وكل مشيئتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها. Entonces, vamos a ver los que son los principios de todo lo que tiene que ver con lo obligatorio en el rezo. Bien. Primero, habíamos dicho, digamos, la intención. ¿Qué quiere decir la intención? Quiere decir que tenemos que poner la intención en Dios, en hacer el rezo, Qurbatán ila Allah, es decir, con intención de acercarnos hacia Dios, y mantener esa intención de principio a fin de la oración. Bien. O sea, es que tenemos que estar, nuestro corazón tiene que estar con esa intención a la hora de realizar la oración. Bien, no hace falta pronunciar, decir, por ejemplo, en árabe, como algunos dicen, o en nuestro idioma, voy a hacer estas 4 rakas. No hace falta decirlo en árabe, ni en árabe. Simplemente tener el corazón con esa intención. Bien, después, es muy importante la cuestión de otro tema. A la hora de tener en cuenta la intención, es muy importante alejarnos de cualquier tipo de ostentación. ¿Qué quiere decir ostentación? O sea, rezo y estoy mirando que alguien me vea, que estoy a punto de hacer el rezo,
o con una voz muy alta para que, qué hermosa voz tiene este hombre, o digamos, cualquier cosa que me aleje de la intención de que estoy haciendo la oración para Dios. Quien haya a los costados no tiene ninguna importancia. Nosotros estamos frente a Dios. El resto desaparece. Con lo cual, cualquier tipo de ostentación es un problema. ¿Por qué? Porque quiere decir que no estamos haciendo la oración con intención para Dios, sino que lo estamos haciendo para los demás. Con lo cual, nuestra práctica va a ser inválida. Yo voy a rezarme, ahora voy a hacer 45 racas preferibles enfrente de todos estos para que digan qué tipo tan creyente. No tiene ningún sentido. O aunque sea las obligaciones, yo rezo y el resto no, miren cómo rezo. No, tampoco. La oración es una práctica interna y se hace entre el orante y Dios. Y se hace con toda la humildad y la intención de que Dios lo acepte, porque también es eso. En la medida que tengamos concentración y que pongamos nuestra intención sincera en acercarnos a Él, Dios la acepta. Pero hay que cumplir con digamos, ciertos requerimientos. Bien, ¿qué pasa cuando se agrega algo a esta intención? Por ejemplo, puede pasar que, por ejemplo, yo digo, hago estos 2 racas y son para Dios. Pero hay una segunda intención, es decir, por ejemplo, hago estas 2 racas y que su recompensa vaya para mi madre, para mi hermano, para mi amigo que está enfermo, para tal o tal fulanito. No hay problema, porque la intención central es para Dios, es decir, la práctica se hace para Dios. Pero hay una segunda intención. O a veces voy a tratar de hacer todos los rezos obligatorios a su horario para que me vaya bien en la vida, digamos, me vaya bien en los estudios y demás. Siempre y cuando que uno haga la oración y la haga en el momento de orar, lo haga teniendo en cuenta que estás frente a Dios, que lo estás haciendo a Dios, no hay problema. Es decir, es una segunda intención, pero teniendo principalmente y como intención primordial a Dios. Es decir, eso es la condición para que cuando la intención está no está 100% hacia Dios, no anule nuestros rezos. Bien. ¿Qué pasa en el momento de rezar? Si, por ejemplo, arrancamos con una oración y decidimos cambiarla hacia otra. Por ejemplo, iniciamos la oración con la intención de hacer el rezo del mediodía y lo cambiamos al rezo de la tarde. Hay distintas condiciones, pero vamos a empezar primero en los casos que es directamente obligatorio cambiar, digamos, esta intención. Cuando es obligatorio, por ejemplo, estoy por rezar, rezo y empecé a hacer el rezo de la tarde. Me doy cuenta, no hice el rezo del mediodía, con lo cual es obligatorio cambiar la oración hacia el rezo del mediodía, es decir, porque son uno después del otro. Entonces empecé a hacer el rezo de la tarde y me doy cuenta, no hice el del mediodía, entonces lo cambio al del mediodía. Lo mismo pasa con el rezo de la noche y del ocaso. ¿Qué pasa con el Magreb y el Isha? Es decir, el del ocaso y el de la noche, que son digamos, el ocaso de 3 y el de la noche de 4. Hasta el cuarto raka, digamos, si estoy haciendo el rezo del Isha, y entré en el cuarto raka, pero estoy parado, si antes de ir a la inclinación cambio la intención, por ejemplo, y me siento y hago el testimonio y el saludo, en ese caso no habría problema y se cuenta como el rezo del ocaso. Ahora, si ya hice la inclinación, ahí debo terminar el rezo, con lo cual es correcto, ya porque no se me pasó, digamos, y después haré el rezo del ocaso. Pero, obviamente que siempre que estemos conscientes de lo que estamos haciendo, hay que hacer las cosas en su orden. Bien. ¿Qué pasa cuando cambiamos, digamos, la intención? Por ejemplo,
entre dos oraciones que estamos haciendo en pago de oraciones que no hicimos. Por ejemplo, yo me acuerdo que había una de estas dos oraciones que yo no hice. En la tarde se me pasó. Una hice. No sé si hice el de la tarde, bueno. Entonces, ¿qué hago? A la hora de pasar, estoy haciéndola en pago, por ahí fue de ayer o de anteayer. Y en el momento de la oración me acuerdo de que no, la que me faltaba era el de la tarde, no la del mediodía. Entonces cambio, si es que empecé con la intención de hacer la del mediodía y hago el de la tarde. Pero es importante saber qué rezo es el que estamos haciendo. Bueno, y vamos a seguir viendo más ejemplos en la clase que viene. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا كاشف النوايا يا عالم الخفايا اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا